Muy buenos días estudiantes, buenos días profesores, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero explicar sobre los niveles de la gramática. Pero bueno, antes de abordar todo lo que incluye los niveles de la gramática, sus tipos y algunos ejemplos, hay que referirse primero al concepto, que es gramática. A continuación los invito a imaginar el lenguaje como un juego y la gramática vendría a ser las reglas del juego, ¿ya? ¿Cómo así? La gramática a nosotros nos dice qué orden usar, cómo usar las palabras y nos facilita al momento de crear oraciones y utilizar el lenguaje. Si no fuera por la gramática sería muy difícil entender lo que otra persona quiere darnos a comprender mediante el mensaje que está mandando. Por ejemplo, gracias a la gramática y a las normas que tenemos, podemos darle sentidos a las oraciones. Un ejemplo muy claro sería: yo corro todos los días. Sería una oración correctamente escrita de manera gramatical, pero en el caso de que no existiera la gramática quedaría como yo todos los días correr. Entonces se pierde el sentido de la palabra y el mensaje que uno quiere dar puede llegar de una manera no adecuada. Listo, una vez teniendo en cuenta los conceptos de qué es la gramática, vamos con los niveles. El primer nivel que nosotros tenemos es el de la fonética. Y bueno, para explicarlo vamos a imaginarnos que nuestra boca es un instrumento musical y los sonidos que producimos son las notas musicales. Entonces, ¿la fonética qué es? La fonética es ese estudio de los sonidos que nosotros generamos con nuestra boca. Y vale, y en la fonética, aparte de profundizar en cómo se generan los sonidos, también aprendemos cómo se escriben. Por ejemplo, tenemos muy en claro que la C de casa no se pronuncia igual que la C de ceniza, ¿ya? Entonces, si no fuera por el estudio de la fonética, no supiéramos cómo identificar y cómo escribir cada uno de los sonidos que nosotros manejamos al momento de comunicarnos. Listo, una vez vimos qué fue la fonética, vamos a mirar qué es la fonología. La fonología nos ayuda a comprender cómo es el orden correcto de los sonidos que ya tenemos. Imaginemos nuestro idioma o los sonidos que manejamos en nuestro idioma como bloques para un juego. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tú con esos bloques de diferentes formas, de diferentes colores, puedes llegar a construir cosas muy chéveres, muy novedosas, cosas increíbles, ¿ya? Pero la fonética, imaginemos que cada uno de esos bloques son los sonidos que nosotros manejamos en nuestro idioma. Entonces, la fonología nos ayuda a hallar el correcto orden de aquellos sonidos. Por ejemplo, la palabra casa, ¿ya? La palabra casa se conforma del sonido K, sa, pero si esa K la cambiamos por una ta, el significado cambia totalmente, taza, ¿ya? Entonces, otro ejemplo, tenemos la palabra lápiz, ¿listo? Pero si en vez de usar el sonido la metemos pa, papis, ya no tendría tanto sentido. Entonces, por eso es importante saber cuáles son las reglas fonológicas que manejamos en cada uno de los idiomas, en nuestro caso el español. Tengamos en cuenta de que aunque se puedan hacer muchas combinaciones, la fonología es la que nos dice al final qué combinaciones son posibles y qué combinaciones no lo son. Vale, entonces como nosotros hemos visto, ya manejamos que es la fonética, que es el sonido, la fonología, que es el orden de los sonidos, y todo esto ¿para qué? Para generar palabras, ¿ya? Entonces, el tercer nivel es el sintáctico o la sintaxis. Ya vendría a ser el manejo del orden de esas palabras. Gracias a la sintaxis nosotros podemos organizar mejor nuestras ideas. Por ejemplo, el perro ladra. El perro, que vendría a ser el sujeto, recordemos que el sujeto es la persona de la que se está hablando. Ladra vendría a ser el predicado. Recordemos que el predicado es lo que se dice acerca del sujeto, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros colocamos ladra perro él? Si nosotros alteramos el orden sintáctico, que ya nos dice la forma gramatical, no tendría tanto sentido, ¿vale? Ok, el siguiente nivel es el nivel semántico. El nivel semántico es el que nos ayuda a saber cuáles son los significados de las palabras. Recordemos que cada palabra tiene su significado propio y entendiendo bien cuáles son sus significados podemos generar oraciones mucho más completas, ¿ya? Por ejemplo, grande, enorme, se refieren al significado de que algo pues ocupa gran tamaño o algo tiene mucho volumen. Entonces, cuando digo el perro es grande, si yo sé cuál es el significado semántico de la palabra grande, voy a interpretar muy bien el mensaje que me quieres dar. Asimismo, gracias a la semántica, nosotros sabemos que las palabras tienen sinónimos y tienen antónimos. Por ejemplo, grande, enorme son sinónimos porque se refieren a conceptos muy parecidos. Frío y caliente son antónimos porque se refieren a conceptos que poco tienen que ver el uno con el otro. Y como un detalle importante, la semántica nos ayuda también a entender cómo cambia el orden de una oración cambiando el orden de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo si yo digo María está abrazando a Juan, a que yo digo Juan está abrazando a María. En ambas oraciones estoy usando las mismas palabras, pero al cambiar el orden cambia el significado totalmente. Continuando con el siguiente nivel de los niveles de la gramática, tenemos el nivel morfológico, que bueno, como su propio nombre lo dice, hablamos sobre los morfemas de la palabra. Pero, a ver, profundicemos un poquito más. ¿Qué son los morfemas? Los morfemas son esas micropalabritas que se colocan para entender mejor la estructura de la oración o de la palabra que nosotros estamos diciendo. Por ejemplo, de los morfemas más conocidos que nosotros tenemos es el prefijo y el sufijo. El prefijo es un morfema que nosotros utilizamos para cambiar el sentido de una palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra desayuno. Desayuno tiene su prefijo que es des, que significa interrupción de, y ayuno, que es evitar consumir alimentos. Entonces, desayuno es como interrumpir el ayuno, ¿ya? Otro ejemplo con el sufijo es librito. Livre, que es la raíz de la palabra, se le suma el sufijo ito, que significa que es pequeño o de un tamaño pequeño. Entonces vemos cómo la morfología estudia esos morfemas claves que nosotros utilizamos para poder interactuar de una manera más fluida con el significado de las palabras. Continuamos con el nivel etimológico. ¿Qué es el nivel etimológico? Bueno, antes de tocar ese nivel hay que recalcar que nuestro idioma es un idioma muy rico. ¿Por qué? Porque las palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos no es como que hayan salido de la noche a la mañana o que se haya reunido la Real Academia Española a decir de ahora en adelante todas las palabras se dicen así porque sí y punto. No. Gran parte de las palabras que nosotros utilizamos tienen orígenes en Grecia, en Roma, tienen orígenes de otros países. Vienen palabras del francés, vienen palabras del inglés. Entonces, las palabras que nosotros utilizamos para comunicarnos hoy en día tienen su historia. Y el nivel etimológico estudia esa historia de las palabras. Por ejemplo, la palabra teléfono. La palabra teléfono tiene su origen en las palabras griegas que son tele, que significa lejos, y phone, significa voz. Entonces la palabra teléfono, o sonido, perdón. La palabra teléfono significa un dispositivo que te permite escuchar sonidos que están muy lejos.
Y asimismo las palabras en el español tienen muchas historias que es muy interesante conocerlas. Y para eso está el nivel etimológico, para ese estudio del origen de las palabras que nosotros tenemos. Y finalizamos con el último nivel, que es el nivel pragmático. Lo chévere de todo esto es que los niveles anteriores ya nos han enseñado cómo usar el lenguaje, pero el nivel pragmático es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda. Y bueno, por último, como les he venido explicando en este video, la gramática de nuestro idioma español, de nuestro queridísimo idioma español, tiene varios niveles. Cada uno es muy importante y cada uno se enseña en cierta etapa de la vida. ¿Cuál es el llamado? Nosotros como docentes debemos saber cómo explicar cada uno de esos niveles según la etapa en la que se encuentra el estudiante. Y si nosotros queremos enseñarlos, de por sí tenemos que manejarlo al derecho y al revés, tener un dominio total de cada uno de los niveles. Y vale, espero que les haya gustado, espero que haya sido de utilidad esta información que les traigo y nos vemos en una próxima ocasión.